La siguiente ponencia nos va a hablar sobre protocolos de inspección de vertidos de aguas industriales. La desarrollará David Gil Borjabad. Él es director técnico de la entidad de inspección y responsable de asesoría técnica de Madrid en Eurofins Simproma. David es licenciado en Ciencias Ambientales en la especialidad de Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos, con más de 12 años de experiencia en el campo medioambiental. Ha desarrollado toda su carrera ocupando diferentes cargos y trabajando diferentes ámbitos, como la toma de muestras en diferentes matrices: agua, suelo, residuos, consultoría, asesoramiento, gestión de proyectos y entidad de inspección. Se incorporó a Eurofins Simproma en el año 2010 y actualmente es director técnico de la entidad de inspección y responsable de asesoría técnica de Madrid. Recientemente se ha incorporado también a la Comisión Quinta de Trabajo de Depuración de Aguas Residuales de AEAS. Cuando quieras, David. Vale, pues nada, en primer lugar agradecer al personal de Interempresas de ofrecernos la oportunidad de estar aquí para contar nuestras experiencias en este ámbito. Y nada, mi ponencia va sobre la problemática de gestión de estaciones depuradoras, pero enfocado más, digamos, desde un punto de vista de los laboratorios y desde las entidades de inspección. ¿Vale? ¿Cómo se pasa aquí? Uy. Se me ha ido. Aquí están todas. ¿Sí? Pero salte al escritorio. Al escritorio, minimiza aquí. Eso es. Ahí tendrás tu ponencia. Vale. Este es. Vale, perfecto. Ahora sí. Vale. Vamos a ver, o voy a intentar explicar de una forma resumida, porque esto traería mucho tiempo, mucha discusión y mucha reflexión sobre este tema tan amplio, pero básicamente vamos a tocar estos puntos. Vamos a diferenciar en un par de diapositivas para tener claro el ámbito donde estamos: vertidos directos a dominio público hidráulico e indirectos, la diferencia, que ya tocaba algo el primer ponente. Ver los tipos de vertidos según la forma que se efectúan. Vamos a ver las normas ISO de referencia en las que trabajamos y en las que nos dice todos los protocolos que hay que seguir. Vamos a tocar 2 o 3 diapositivas también del protocolo de inspección de vertidos, que es elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y que últimamente está teniendo mucho peso y lo están pidiendo mucho la Administración, en concreto las confederaciones hidrográficas. Y luego vamos, la segunda parte, a ver un poco y centrarnos más en la toma de muestras, en los puntos adecuados de la toma de muestras, los tipos de muestras que podemos tomar, los equipos utilizados, los materiales que podemos utilizar, mediciones in situ, un par de pinceladas, la importancia de la conservación de las muestras y el transporte y la custodia. ¿Vale? Entonces, una primera parte sería importante para saber dónde ubicarnos y en qué ámbito estamos, saber diferenciar qué son vertidos directos e indirectos. Esto está sacado de legislación, entonces es bastante fácil de entender. Un vertido directo es la emisión directa de contaminantes a aguas continentales o cualquier tipo de elemento al dominio público hidráulico. También se considera una descarga de contaminantes de agua subterránea por percolación o a través del subsuelo. Entonces, un vertido directo, por ejemplo, sería el típico vertido a un río, a un cauce, a un lago, incluso a terreno, directamente. Siempre a dominio público hidráulico. Y un vertido indirecto es aquel que se realiza a través de canales, de alcantarillado, que no va directamente al DPH. ¿Vale? Entonces, en función de esto, ya en una primera instancia podemos diferenciar cómo se va a actuar de una manera, cómo se va a actuar de otra manera, qué legislación aplica a cada tipo de vertido directo o indirecto y la metodología a utilizar. ¿Vale? He intentado resumir aquí en esta tabla porque, bueno, hay un montón de legislación, las competencias están derivadas a de medio ambiente de las comunidades autónomas, pero
si son ADPH, son las confederaciones hidrográficas o organismos de cuenca. Bueno, para resumir un poco todo de una manera rápida, fácil y que sea visual, más o menos los vertidos directos son los que van a dominio público hidráulico. Los indirectos pueden ser también a dominio público hidráulico si, por ejemplo, es terreno o un canal que al final derive a un río, a un lago o lo que sea, pero también puede ser al SIS, el Sistema Integral de Saneamiento, o alcantarillado, ¿vale? Por otra parte, tenemos otra legislación que aplica al dominio público marítimo terrestre y, bueno, cualquier otra forma de vertido. Entonces, abajo, en la última línea, hemos tratado de poner las competencias que en última instancia nos sirven a nosotros para saber qué legislación aplicar y las metodologías aplicables que aplican a cada cosa. Las del dominio público hidráulico básicamente son las confederaciones hidrográficas, los organismos de cuenca o si son cuencas intracomunitarias, la comunidad autónoma, y en el sistema integral de saneamiento ya son administraciones tipo ayuntamientos, mancomunidades y también tienen la competencia de las comunidades autónomas. En cambio, la del dominio público marítimo terrestre, la titularidad es del Gobierno central, pero la capacidad de regularizar los vertidos es de las comunidades autónomas, ¿vale? Como digo, hay mucha legislación, pero básicamente para ubicarnos, con esto ya tenemos bastante ganado, ¿vale? Las normas ISO de referencia que utilizamos nosotros, cualquier laboratorio acreditado, cualquier entidad de inspección. Básicamente, no quiero contar las normas de calidad, las de medio ambiente, las de I+D+I, pero básicamente las dos importantes normas isotécnicas son la IS de 1025 y la IS de 1020. La IS de 1025, bueno, os traigo unas pinceladas también, esto para unas jornadas enteras, pero básicamente, teniendo en cuenta estas ideas, podemos hacernos una idea. La IS de 1025 se puede o no dar conformidad frente a la muestra, es decir, tomamos una muestra, si tenemos unos límites, podemos decir si supera o no supera los límites de mi autorización de vertido, los de la ordenanza municipal de vertidos o los de la autorización ambiental integrada, por ejemplo. Se acredita, por un lado, la toma de muestras y parámetros in situ y, por otro lado, el análisis. Es decir, yo puedo estar acreditado o cualquier laboratorio en solo análisis, solo toma o las dos cosas, análisis y toma. Por ejemplo, nosotros en Eurofis y Proma estamos en las dos vías, tanto análisis como toma de muestras. En cambio, la IS de 1020, que es la de inspección, es la entidad de inspección, la diferencia clave y más robusta es que en vez de dar conformidad frente a la muestra, se da conformidad frente al ítem. Es decir, en la anterior, la conclusión sería, esta muestra cumple o incumple con los parámetros que voy a cotejar, y en cambio la IS de 1020 da conformidad frente al ítem, es decir, la conclusión sería, este vertido cumple o no cumple frente a los parámetros que estoy estudiando. Lógicamente, la IS de 1020 es mucho más robusta porque da conformidad frente a un ítem, no sobre una muestra. Entonces, para demostrar nosotros esa robustez y ese poder dar esa conformidad, hay que hacer una planificación previa, tenemos que garantizar la representatividad, tenemos que pedir y ver un montón de datos al titular o al cliente o al representante que nos tienen que facilitar, ¿vale? Vale. Todo esto, ¿qué es? Ofrecer un producto al final que tenga unos sellos de calidad que nos auditan, pero que te garantizan que has hecho el trabajo correctamente. Los dos sellos, básicamente, por ejemplo, nuestros expedientes son esos. El de arriba la IS de 1025 y la de abajo la IS de 1020. Una gran pregunta que nos hacen los clientes, incluso la administración, es ¿cuándo tenemos que actuar por una norma u otra? Está claro que si piden análisis va a ser IS de 1025, pero si piden toma de muestras, ahí hay que estudiar cada caso en particular y ver si lo hacen por 25 o por 20. Entonces, algunas pistas para saber cuándo irnos por un lado o por otro. Si lo pide el documento normativo, la autorización de vertido, un real decreto estatal, un decreto autonómico o incluso un requerimiento concreto de la propia administración, no hay duda. Lo pide la ley, se actúa por esa norma. Si lo pide la legislación, también. Si lo pide la norma, es decir, si se actúa por un protocolo que no sea vinculante, pero que te sirve de apoyo, también tienes la pista ahí por donde tienes que ir, si por 20 o 25. Si no hay manera donde agarrarse a nada anterior, la propia entidad de inspección tiene que tener la capacidad técnica para discernir, actuar de una manera u la otra. Y otra manera puede ser que te lo pida expresamente el cliente.
que tu cliente diga que, oye, hacerme este trabajo por esta norma o bajo la otra, ¿vale? Vale. Uno de los protocolos, como he dicho al principio, interesantes en inspección, en este caso a DPH, a dominio público hidráulico, es el protocolo de inspección de vertidos de aguas residuales destinados a las SECAs. Las SECAs son las entidades de colaboradores de la Administración Hidráulica. Este es un protocolo público, ahí tenéis el enlace donde podéis descargarlo. Si ponéis protocolo de inspección de vertidos en Google, os sale, es un documento de 100 y pico hojas que se publicó en 2013. Ahí te dice, lo publicó el Ministerio para que diera apoyo y que homogeneizara los criterios para las distintas confederaciones hidrográficas o organismos de cuenca. Y he querido hacer un recorte aposta del objetivo principal. Como os digo, es un documento muy extenso, pero el objetivo es este. Este protocolo de inspección de vertidos de aguas residuales destinado a las SECAs surge con el principal objetivo de establecer los procedimientos que deben aplicar las propias SECAs para realizar labores de acreditación y apoyo a la Administración Hidráulica en materia de gestión al DPH, a la hora de realizar inspecciones, reconocimientos, comprobaciones y condiciones de las saturaciones de vertido y otros vertidos no autorizados. Es decir, es el intento de homogeneizar todo el desbarajuste que había un poco con el Ministerio y las confederaciones hidrográficas para que todo el mundo actuara de la misma manera y bajo el mismo documento, ¿vale? ¿Qué exige el protocolo para que una empresa, una entidad de inspección, un laboratorio se pueda acreditar? Pues obligatoriamente tienes que tener la acreditación en aguas residuales y en vertidos en IRIS de 2020. Y además, tienes que ser empresa colaboradora de la Administración Hidráulica. Exigencia primaria. O sea, si te quieres meter por aquí, esto lo tienes que tener. Lo que os contaba, garantiza la competencia técnica y armoniza las actividades de todas las SECAs, que cada una antes actuaba de manera más o menos correcta, pero no homogénea. Homogeniza también la forma correcta de efectuar una inspección de campo y la preparación previa y el informe final. Y establece requisitos técnicos para que se puedan comprobar diferentes cosas, diferentes ámbitos y elementos de las autorizaciones de vertido y de otorgarlas o de revocarlas. También marca pautas de inspección para vertidos a DPH que pueden causar una infracción administrativa. Y, bueno, sobre todo hace especial hincapié en la formación y la cualificación de los inspectores, tanto responsables como técnicos, que hacen esas inspecciones. Tiene una importante relevancia, ¿vale? Se divide este protocolo en 6 objetos y que la Administración, en este caso, o el cliente particular puede pedir hacer todos, ninguno, 2 de ellos, 3, los que se quiera. Básicamente, ya os digo, es un documento muy extenso. El primero es caudal y contaminantes. Este es el título oficial, caudal y contaminantes. Pues es ir al vertido, coger o tomar una muestra de manera correcta y efectuar, en la medida de lo posible, una medida de caudal. El segundo es el control efectivo de volúmenes de vertidos, es decir, básicamente, hay más cosas, pero es verificar que el caudalímetro o el elemento de control de volúmenes de una depuradora del vertido cumple con lo especificado en las condiciones técnicas del fabricante y que está bien instalado y mide bien. El tercero es la calidad del medio receptor, que es básicamente, la idea es tomar muestra aguas arriba, aguas abajo, tomarla del vertido y ver que no hay contaminación por parte del vertido, o si la hay, ver cómo influye en el medio receptor. El cuarto es un poco más ingenieril. Se trata de ver el estado de las instalaciones de depuración, es decir, aparte de ver si aparte de ver si están funcionando o no cada uno de los elementos de la depuradora, ver si funcionan bien. Es bastante complicado. El quinto es comprobar que todos los elementos de depuración de la depuradora son efectivamente los que estaban proyectados en el proyecto inicial con el que se construye la depuradora. También es bastante ingenieril. Y el último es elementos de control del vertido. El ejemplo más, para que lo podáis entender de forma sencilla, más básico, es que si tenemos un pHímetro en el efluente, ¿no?, en la última parte del vertido, una vez que ha pasado todos los elementos de depuración, ver que ese pHímetro que está en continuo mide bien, ¿vale? Nosotros estamos acreditados en todo, podemos hacer este trabajo de los 6 elementos, ¿vale?
Ahora me voy a centrar un poco más en la importancia de la toma de muestras. Ya ha sacado Miguel Ángel muestras ahí rojas, verdes, azules, de todos los colores, que las hemos visto nosotros también. Pero, como se dice, no puede ser más importante, o sea, no puede ser más importante el análisis que la toma de muestras. Si la toma de muestras está mal, aunque tengas el mejor analista y el mejor equipo del mundo del laboratorio, no va a salir bien el análisis, ¿vale? Entonces, hay que destacar este punto en concreto para tenerlo bien presente, ¿vale? Por supuesto, hay que garantizar que el momento, el caudal, la forma de tomar la muestra es representativo. O sea, se supone que tienes que llevarte la mejor muestra, la mejor probabilidad de tomar la muestra, te la tienes que llevar al laboratorio para que los análisis salgan lo más parecido a como si te llevaras el laboratorio al vertido, en este caso, ¿no? Precauciones posibles, limpieza, transporte, precintado, identificación, todo esto. Incluso precauciones posibles también para los técnicos que toman las muestras en temas de prevención de riesgos laborales. Por supuesto, un defecto en la toma o en el transporte pueden dar resultados erróneos, te cargas el trabajo de preparación, te cargas el trabajo de la toma de muestras y te cargas los análisis posteriores, ¿vale? Entonces, la idea es que teniendo un grifo, he puesto un grifo, puede ser un vertido, lo que queramos, la idea idílica sería llevarme el laboratorio al vertido y analizar el vertido ahí, cosa que es casi imposible. Sí que hay una serie de parámetros in situ que se pueden medir, pero como es imposible, lo que tenemos que hacer es coger la muestra en los envases adecuados, de la mejor manera posible, transportarla de la mejor manera posible para que la muestra que cojamos del vertido sea lo más representativa posible y los análisis salgan bien, ¿vale? Ya metiéndonos un poco más en la toma de muestras de las edades industriales, básicamente puede haber 3 puntos clave que los compañeros que diseñan depuradoras los saben mejor que yo, que les ayudan a tomar decisiones sobre cómo diseñar la depuradora, cuantificar los procesos, dimensionar los elementos de depuración y todo esto. Básicamente son muestra del agua bruta de entrada, muestra del agua tratada o salida y luego puede ser interesante algún punto intermedio de la depuradora. Aquí he hecho un esquema muy básico de una depuradora típico, muy básica. Entonces, si tenemos más o menos este esquema, entra agua sucia, pasa por un desbaste o un tamizado, hay una decantación primaria, luego va al reactor biológico, que puede ser del tipo que queramos, y otra decantación secundaria. Un punto bueno para tomar la muestra del influente para saber lo que te está entrando y cómo puedes dimensionar o caracterizar después la depuradora o modificar es obviamente el influente. Obviamente el efluente, que es el agua tratada, ahí ya ves cuánto estás eliminando de contaminación y, por ejemplo, el reactor biológico es otro punto interesante para saber cómo funcionan los fangos y todo esto. Lógicamente, si esto va acompañado además y es posible de medidas de caudal, pues mucho mejor. Si tienes la carga, ya tienes básicamente todos los datos iniciales que necesitas para dimensionar o redimensionar una depuradora. Tipos de muestras, hay muchas. Pueden ser muestras de menos a más puntuales, que pueden ser, se llaman a veces simples. Los materiales con los que los cogemos son pértigas, son cubos, a veces directamente. Pueden ser compuestas respecto al tiempo. La más básica es dejar un tomamuestras puesto, un equipo toma de muestras automático, que es la foto de ahí abajo, puesto, por ejemplo, durante 24 horas y va cogiendo una muestra cada el tiempo que le indiques y el volumen que indiques, ¿vale? Lógicamente, en una muestra compuesta tienes una idea más representativa de, por ejemplo, un día o una jornada de trabajo. Si la empresa en concreto solo trabaja 2 turnos, no pasa nada, se puede ajustar el tiempo del toma muestras a 2 turnos, a un turno, como se quiera. Incluso poner una semana o lo que se quiera, ¿vale? Y un poquito más es una muestra compuesta respecto al caudal, es decir, aparte de instalar el toma muestras, instalamos un caudalímetro externo y lo que hacemos es componer la muestra en función del caudal. Si de 10 a 11 me ha entrado este volumen, pero de 11 a 12 me ha entrado la mitad, lógicamente voy a coger la mitad de volumen de la segunda muestra para luego componer. Es una idea bastante importante, da mucha información. El único hándicap que tenemos es que no todos los canales o arquetas permiten la instalación de nuestros caudalímetros externos. Pero bueno, se pueden hacer cosas para solucionarlo, ¿vale? Y una muestra integrada sería, por ejemplo,
coger muestras en un río cada 100 metros, cada 200 o incluso en el tiempo. Cojo una muestra en el mismo punto ahora, otra muestra dentro de 15 minutos, ¿vale? Todo este tipo de muestras. Lo que os decía, como no nos podemos llevar el laboratorio a campo, pero sí podemos hacer algo en campo, hay una serie de parámetros que suelen ser parámetros físico-químicos que con una serie de equipos sí podemos medir in situ. Son básicamente estos, ¿vale? Temperatura, pH, conductividad, oxígeno disuelto, cloro, potencial R2, caudal y cada vez se pide más. Lógicamente, determinados parámetros son más potentes y más robustos medirlos en campo que en laboratorio, ¿no? Un cloro casi obligatoriamente se tiene que medir en campo. Se está volatilizando mientras lo estás transportando y es muy difícil de conservar. Entonces, cada vez hay más equipos para medición in situ. Incluso en la industria agroalimentaria, las marcas que se dedican al diseño de equipos hacen equipos más concretos para cada tipo de industria. Por ejemplo, para medir no un agua, sino un fluido más denso, tienen una sonda de pH específico para eso, o incluso van variando los rasgos de pHímetro en función del tipo de actividad y de vertido o de proceso que tengan, ¿vale? Otra cosa muy importante para garantizar que todo funciona bien es la conservación de las muestras. Nosotros, tal y como indica ENAC y las ISOs en las que se basa, conservamos siempre. Llevamos, pues ahí he hecho una foto, por ejemplo, de clorhídrico, de sosa, sulfúrico. Pueden ser ácidos, pueden ser filtración in situ también, dependiendo del metal, por ejemplo, que vayas a analizar. Y hay que conservar en función del parámetro. Entonces, podemos encontrarnos casos que si el cliente, la autorización o la administración pide una batería de parámetros, incluso ya en campo dejamos 16 alicuotas preparadas. Esta va a ser para este parámetro con esta conservación en este tipo de envase, esta otra va para cromatografía, para este... O sea, ya al laboratorio le llega todo, la idea es que le llegue lo más hecho posible de campo, ¿vale? Y cada vez ponen más hincapié en esto, en tema de conservación, filtrados, in situ, tipo de envase, lógicamente los parámetros orgánicos van en vidrio, los metales no pueden ir en metal, los parámetros microbiológicos tienen que ir en un envase estéril, todo esto, ¿vale? Transporte, súper importante. No podemos coger una muestra que esté en un vertido a 15 grados y llegar al laboratorio a 30, porque hace mucho calor. La norma general es que sea una conservación como una nevera normal, de 5 más menos 3 grados, para aguas y para vertidos, ¿vale? Y ya que te pones en oscuridad, porque hay determinados compuestos que en función de cómo les dé la luz se pueden oxidar o que incurran en reacciones químicas que puedan derivar luego en el que el resultado que analizas no es el que tienes que analizar, ¿vale? Generalmente se utilizan neveras con frigorines llenos, elementos de refrigeración. Otra cosa muy importante, que es en la cadena de custodia, que ha dicho el primer ponente, dejar registro de esto, es decir, a qué hora se coge la muestra, a qué hora se entrega la muestra, quién la custodia y de qué manera, en qué condiciones. Y sobre todo ahora piden, que es normal, un registro de temperatura, es decir, tenemos una serie de equipos y de dispositivos que podemos sacar un registro de la historia de la muestra transportada, es decir, desde que se toma hasta que llega al laboratorio, sabemos en cualquier momento cómo ha variado la temperatura de esa nevera y, por tanto, de los parámetros. Si entra dentro de los límites admisibles, seguimos el proceso. Si no, se tendría que repetir el proceso de toma de muestras, se eliminaría la muestra, se volvería a tomar la muestra, ¿vale? Y luego, el transporte hasta el laboratorio. Lo hacemos con furgonetas, vehículos refrigerados incluso. Y os quería enseñar una cosa, que era en las inspecciones, sobre todo las que son no voluntarias, si las que son oficiales, lo que piden es que, como ha dicho el primer ponente, se dividen en dos cosas. Si son al alcantarillado o al sistema integral de saneamiento, se suelen coger 3 muestras, la oficial, la contradictoria y la dirimente. La oficial se la lleva el laboratorio, la contradictoria se la lleva el inspeccionado, en este caso, y la dirimente, depende, se lleva un tercer laboratorio por si
entre las dos muestras primeras, oficial y contradictoria, hubiera algún problema, está esa. Obviamente, para protegerlas, os sonarán estas bolsas, que son bolsas oficiales, van precintadas. Aquí metemos los envases, las precintamos con un precinto único, con una identificación única, para que al laboratorio que le llegue no la pueda manipular ni el propio inspeccionador ni el propio laboratorio. Entonces, con esto se garantiza que todo se cumple y que nadie manipula la muestra en el transporte. Es importante. Esto seguramente en la industria alimentaria, que alguno de vosotros también os lo harán con inspecciones de alimentaria. Lo mismo para vertidos. En el caso de inspecciones que sean ADPH, en vez de haber 3 muestras, contradictoria, inicial, contradictoria y dirimente, la dirimente no existe. Solo hay inicial y contradictoria. Inicial para el laboratorio, contradictoria para el inspeccionado. Que no está obligado a analizarla, pero es muy recomendable, ya que si hay una sanción administrativa después y él la analiza por otro lado y le sale bien, se puede salvar, ¿vale? Y nada, gracias por vuestra colaboración, espero que os haya gustado y nos tenéis aquí para lo que necesitéis, ¿vale? Gracias.